la seguridad e higiene en el trabajo ha sido objeto de numerosas definiciones que, con el transcurrir del tiempo, han ido en constante evolución. Dicha evolución en la definición de seguridad e higiene en el trabajo, se ha dado a la par de los cambios en las condiciones y circunstancias en las que el trabajador desarrolla sus actividades. De esta manera, los progresos tecnológicos, así como el cambio en las relaciones sociales, políticas, económicas, etc., han influido de forma considerable en su concepción. Durante bastante tiempo, el objeto primordial de la seguridad e higiene en el trabajo, la protección del trabajador contra accidentes o enfermedades profesionales, era concebido simplemente como la reparación de los daños causados una vez se hubieran sucedido los accidentes, dejando de esta manera a la prevención en un segundo plano. Con posterioridad, sin dejar de lado la reparación de los daños ocasionados por los accidentes laborales, se dio un paso adelante en el concepto de seguridad, dándose mayor énfasis en tratar de evitar la ocurrencia de un siniestro, situación que se ha perfeccionado con la prevención de riesgos laborales. En tal sentido, se ha pasado del enfoque centrado en la reparación de las consecuencias de un accidente a otro en el que se da énfasis en la reducción de los riesgos a los que está expuesto el trabajador en sus labores cotidianas. Con el surgimiento de la revolución industrial, se incrementó de forma notable la demanda de mano obra, viéndose en aquellos días trabajar a hombres, mujeres y niños hasta por 15 horas diarias. Autores de la época señalan por ejemplo que en la ciudad de Manchester, donde se acrecentaba el número de máquinas empleadas en la industria textil, había tantos lisiados fruto de los crecientes accidentes laborales, que el panorama se asemejaba a un ejército que regresaba de una guerra. En el contexto de la revolución industrial, la población de Manchester se había incrementado a una cantidad de 200,000 habitantes. Este crecimiento poblacional, no fue acompañado con las mejoras en infraestructura y servicios necesarios, es así que no existían terrenos de esparcimiento, distribución de agua, escuelas, etc. Era una práctica común que los trabajadores luego de su larga jornada laboral, tuvieran que recorrer grandes distancias para conseguir agua. En las condiciones citadas, no era de extrañar que el índice de mortalidad creciera de forma importante. La ocurrencia de los accidentes laborales, en el marco de la euforia de los nuevos sistemas de producción emergentes con la revolución industrial, era atribuida generalmente a los trabajadores, dejando la responsabilidad en el patrón únicamente cuando hubiera negligencia absoluta y probada. Fue recién en el siglo XIX, que se empezó a tomar medidas tendientes a prevenir accidentes en las fábricas. En Inglaterra, por ejemplo, se puso en vigencia la ley de fábricas, estableciendo inspecciones en los centros laborales. En el siglo XX, con la creación de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, es cuando el concepto de seguridad e higiene en el trabajo comienza a cobrar importancia. En el año 1921, con la creación del Servicio de Seguridad y Prevención de Accidentes dependiente de la OIT y con el aporte de grandes estudiosos, Simmons, Heinrich, Bird, entre otros, se estableció la actual concepción de la seguridad e higiene laboral. Durante el periodo histórico en el que se debatía la definición liberal de la República, se advierte la ausencia de competencia institucional del gobierno federal en la prestación de servicios de atención médica y en lo relacionado a las acciones de salubridad. Conforme a la Constitución de 1857, dicha competencia estaba bajo la jurisdicción de los estados y municipios, realizando la federación algunas de ellas en forma limitada, sin concebirse la existencia de un verdadero sistema de salud. En 1872 se expide el decreto que pone en vigor el reglamento del Consejo Superior de Salubridad y el 14 de julio de 1879, aparece en su reglamento y programa de trabajo, derivándose acciones importantes como la creación de juntas de salubridad en cada uno de los estados, juntas de sanidad en los puertos, participación en aspectos de ingeniería sanitaria, higiene de los alimentos e higiene industrial y del trabajo.
La participación marginal del gobierno federal conduce, en 1908, a modificar la Constitución para ampliar la competencia federal y encomendar a los poderes de la Unión la salubridad general de la República. La promulgación de la Constitución Política de Querétaro en 1917 y las disposiciones que emanan de ella permiten que se haga el reconocimiento de la importancia de la salud pública, mediante la transformación del Consejo Superior de Salubridad en un organismo nacional y la creación del Departamento de Salubridad Pública, que con apoyo en la Ley de Organización Política del Gobierno Federal establece que en casos de emergencia podría conducir los asuntos de higiene pública en los 3 niveles de gobierno, según lo establece el artículo 73 de dicha Constitución. Durante las primeras décadas del siglo XX, aún sin especificación de documentos formales, la determinación de responsabilidades tenía cierta definición, correspondiendo a la federación el control de enfermedades transmisibles, la vigilancia, promoción del saneamiento ambiental, el control de los alimentos, bebidas y medicamentos, la educación para la salud, así como las acciones solo realizables mediante una organización nacional, tales como la vigilancia de los puertos y fronteras para efectos de control de enfermedades. A cargo de gobiernos estatales o municipales, se encontraba la responsabilidad de la organización de los servicios asistenciales, incluyendo consultorios y hospitales para la atención médica. En 1931 el Centro de Higiene y Asistencia adoptó el nombre de Unidad Cooperativa Sanitaria del Estado de Durango. Dicho nombramiento significa una organización realizada en México, donde se iniciaba el movimiento para formar las coordinaciones en los estados. En 1932 el supervisor del nivel nacional de salubridad permaneció en el estado dando la orientación técnica necesaria para modificar la organización del antiguo Departamento de Salubridad, firmándose un convenio con el gobierno del estado y el municipio en el cual figuraban como cooperantes las 3 instituciones mencionadas. En febrero de 1984, el Convenio Único de Desarrollo recoge el acuerdo de los gobiernos de los estados de coordinar los servicios de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y los del IMSS-Coplamar, así como ejecutar las obras de rehabilitación e infraestructura con fondos federales. El 1 de julio de 1984 entró en vigor la Ley General de Salud, que transfiere a los estados la competencia legal en materia de salud, tomada como base para la realización de la Ley Estatal de Salud aprobada el 28 de diciembre de 1986. El 23 de agosto se expide el Programa Nacional de Salud, que define las modalidades y elementos básicos de la descentralización. En este mismo año, aparecen las cláusulas por las que los gobiernos estatales asumen una mayor participación en la gestión de los servicios asistenciales y de seguridad social. El 21 de enero de 1985 se modificó la denominación de la dependencia a Secretaría de Salud, conservando las siglas y el logotipo establecidos con anterioridad. El año de 1998 se concluyó con 145 centros de salud. Para 1999 se amplió a 159 unidades de primer nivel y para el año 2000 la infraestructura aumentó a 175. Esto es, 30 centros de salud más en comparación a 1998.